de contar con la presencia de Fadila Mammar, directora del Servicio de Mediación Social del Ayuntamiento de Madrid. El título de su ponencia es Inmigración, Familia y Ciudadanía. Doña Fadila Mammar es filóloga especializada en mediación y educación intercultural. Es directora técnica del equipo de mediadores interculturales para la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, donde inició su carrera como formadora y posteriormente como coordinadora. Si te parece, Fadila, tienes la palabra. Buenos días. Muchas gracias a la FAD por acogerme, por la confianza. Yo quiero dar las gracias particularmente a Concha Nieto, que ha tenido muchísima paciencia conmigo. Y, en fin, es un placer estar aquí. Cuando vengo a un congreso de esta categoría, siempre tengo dos pesadillas. Una pesadilla es entrar en el congreso y tener una carrera en las medias negras. No pasó. Y la segunda pesadilla es hablar después de Saminair. Y me ha tocado. Así que, bueno, me levantará la dignidad, como siempre. Voy en esta exposición a hablar de inmigración y ciudadanía, de familias y ciudadanía. Probablemente vaya a repetir aspectos que ha tocado Saminair. Me temo que lo repita en peor, pero creo que voy a ser muy terre à terre, muy pragmática, y que puede sonar aquí en el contexto español algunas de las cuestiones que voy a plantear. Primero, quiero señalar algo que no me está gustando mucho, que está ocurriendo en la geografía española, que se traduce por planes que se llaman inmigración y ciudadanía, participación y ciudadanía, ciudadano, y que realmente no hablan de lo que es una palabra mayor, que es ciudadanía. Cuando de manera trivial se está utilizando el término ciudadano solamente para describir a un vecino, estamos desvirtualizando el término. Y yo no estoy de acuerdo con esto. Ciudadano es ciudadano y vecino es vecino. Y no vamos a confundirnos con las palabras. Hoy, cuando venía aquí, estaba en el transporte y pasando delante de un banco, el cartel para atraer a los inmigrantes hacia nuevos productos que ofrecen los bancos, decía para los nuevos ciudadanos. Y les importa un bledo la ciudadanía a los bancos. Estaba hablando de potenciales consumidores, estaba hablando de vecinos. Entonces,
hablemos de ciudadanos, hablemos de vecinos. Y yo voy a hablar de las dos cosas, diferenciando. Porque creo que hay efectivamente dos niveles. Hay un nivel de vecino construyendo ciudadanía en el día a día y hay un nivel de derechos y de deberes. Voy a empezar por lo último, por los derechos. Tengo un problema con las gafas porque no veo las notas sin gafas, sino os veo con gafas. Los plenos derechos de ciudadanía en España pasan aparentemente en este momento por la obtención de la nacionalidad. Es así y ya es obsoleto. Es obsoleto porque, como ocurre siempre, las personas vamos por adelante de los políticos y de las leyes. Digo que es obsoleto porque ya somos millones de personas en este planeta que nos consideramos como personas transnacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo hoy tengo 50 años, que nací con una nacionalidad argelina en Francia, que en Francia para tener plenos derechos hubiera tenido que pedir la nacionalidad francesa. Cuando yo estudié, mamé, me crié en una sociedad francesa, republicana, de la que tanto yo como mis padres respetamos las reglas. Pero es que además, cuando yo me fui a Túnez, para no perder la potestad sobre mis hijos, cuando me divorcié, por ser mujer y por ser extranjera, también tuve que cambiar de nacionalidad. Llevo 16 años en España y son todas las presiones para que, para acceder a plenos derechos, también tengo que cambiar de nacionalidad. Hasta mis hijos me piden que me decida a cambiar de nacionalidad para votar, para crecer profesionalmente. No obstante, hace 16 años que me enamoré de esta ciudad. Hace 16 años que amo esta ciudad. Hace 16 años que pago mis impuestos. Pero una parte de lo que yo siento como madrileña me está negado por la cuestión de la nacionalidad. Pero a la vez, cuando digo esto, si me decido a pedir la nacionalidad española, siento que la parte francesa mía está anulada. Siento que la parte argelina mía está anulada. Siento que la parte tunecina mía está anulada. Y hoy estoy delante de vosotros siendo lo que soy. Todo esto, un ser transnacional. Pero da igual. Voy a admitir que el acceso a mis derechos pase por la nacionalidad. Pues aún así, no es exactamente como me lo pintan. ¿Por qué?
¿De qué ciudadanía hablamos cuando, por ejemplo, el acceso a un derecho universal está siendo fragmentado y estamos perdiendo en este acceso a un derecho universal como es la salud? Parecía que habíamos ganado la batalla cuando las personas de origen extranjero tenían pleno derecho al acceso a la salud pública. Hoy en día no solo se está creando varias tarjetas para el acceso a la salud, sino que una persona residente legal que cotiza mientras está renovando su tarjeta de residencia y de trabajo no puede renovar su tarjeta de salud. ¿Qué ciudadanía? ¿Qué ciudadanía? Cuando un niño, un joven, y pensar en lo que decía Sami Nair de los procesos de exclusión y del aferramiento a identidades que nos creamos. ¿Qué ciudadanía? Cuando un joven que lleva aquí 4 años y no tiene papeles puede ir a la escuela, pero no va a tener diploma que se certifique que ha seguido los cursos en la escuela. ¿Qué ciudadanía? ¿Qué construcción de ciudadanía? ¿Qué entendimiento? ¿Qué ciudadanía? Cuando los nacionalizados, los nuevos españoles, para atraer a sus familiares aquí en España, tienen que pasar por la ley de extranjería y pasar por un proceso de reagrupación familiar en el marco de la ley de extranjería. Hemos llegado a la paradoja que un italiano nacionalizado en España puede acoger y reagrupar a su mujer peruana y un nacionalizado español de origen peruano va a tener que traer a su familia, a su mujer, por el proceso de reagrupación familiar de la ley de extranjería. ¿Es o no es español? Lo que está ocurriendo con esto es que hay los autóctonos con pleno derecho y los otros que vinieron después y se nacionalizaron. La pregunta es, ¿qué ciudadanía, qué construcción de la convivencia? Porque en el fondo es a mí lo que más me preocupa y me ocupa. ¿Qué construcción de nuestra convivencia cuando desde el Estado de Derecho, para proteger un bienestar, se crean mecanismos excluyentes que a su vez crean castas y da la preferencia a los autóctonos, a los nacionales? Es lo que nos está ocurriendo. Por eso decía antes que hablar de ciudadanía es hablar de palabras mayores. ¿Qué ciudadanía cuando siendo residente permanente en España, cuando están renovando mi tarjeta de residencia,
y quiero salir de España, tengo que pedir un permiso de regreso. Me niego a pedir permiso para volver a mi casa. ¿Es mi casa o no? ¿Queréis que sea mi casa? ¿Queréis que lo sienta mi casa? ¿Queréis que lo sienta mi ciudad? No me pidáis que pida permiso para volver a mi casa, para volver a mi ciudad, para volver donde mis niños han crecido. Es mi casa. Madrid es mi casa. España es mi casa. Y tengo que pedir permiso. Hablar de la cuestión de la ciudadanía es hablar de un conflicto público, de un posible conflicto público, y interpela al Estado. Antes hablaba Semineir de la neutralidad del Estado como elemento neutro. Y hay que entender esto, en mi opinión. Neutro no es pasivo. Neutro es exactamente esto, un tratamiento neutro para la igualdad. ¿Por qué? Porque es el deber del Estado de fomentar diálogos constructivos sobre lo que queremos que sea España. Y me vais a entender, porque ya estamos, yo siempre me como el micro, no lo puedo tocar. Diálogos constructivos sobre ciudadanía. Mirad, tenemos que preguntar, y el Estado tiene que preguntar, ¿qué es España para la población de origen extranjero? ¿Qué es España para los inmigrantes? Es importante estar preguntándose ¿qué es España desde Cataluña? Es importante preguntarse qué es España desde el País Vasco, pero ya es importante preguntarse qué es España para 10% de la población de origen extranjero. Y cuando digo casi 10, no estoy contando los ya nacionalizados. ¿Qué es España para un día 20% de la población? Eso es la tarea también del Estado. Fijaros, la imagen gráfica de lo que nos está ocurriendo es cuando dos soldados, creo que un colombiano y un ecuatoriano, y creo que en Líbano, fueron matados. La imagen del homenaje era la bandera española y sobre el féretro la bandera de Colombia. Puede ser un poco esquizofrénico. Lo es si no hablamos de esto. Pero es una realidad, es nuestra realidad. Está ocurriendo ya. De esto hay que hablar. De esto que decía Semi, de los valores comunes, de que España vamos a construir, de qué es el bien común. Yo después añadiría esta idea del bien común.
hay preguntas que hacerse también desde el Estado, desde la sociedad civil y también desde el Estado. Una, por ejemplo. Por ejemplo, ¿está España preparada a asumir que mañana mis hijos van a competir con tus hijos en el mercado laboral? Porque hasta ahora no pasa nada, porque hasta ahora no estamos compitiendo en los mismos espacios. Las personas que están llegando, los padres, asumen que van a estar en otro sector del mercado laboral que el de los españoles. Mis hijos tienen claro que no. ¿Vamos a hablar de ello ya o vamos a esperar a pelearnos y que se peleen? Y hablo de ciudadanía para mis hijos. Algún autor, Ogbu, un nigeriano, habla de esto que estuvo hablando Semineir, que son las minorías voluntarias y las minorías involuntarias. Creo que parte de nosotros, los padres, nos autoexcluimos y somos minorías voluntarias en el sentido que hemos admitido que vamos a estar en cierto sector laboral, hemos admitido que no vamos a tener plenos derechos de ciudadanía, etcétera, etcétera. Y después podemos construir minorías involuntarias, sobre todo con nuestros hijos. O sea, estos mismos que en Francia quemaron los coches, estos mismos que en el Reino Unido escucharon la voz de los terroristas. Nos estamos un poco jugando esto, de si estamos conscientes de que podemos construir, establecer minorías involuntarias. La construcción ciudadana dentro de la sociedad civil se establece, en mi opinión, en una gran paradoja. Primero, porque los residentes para el Estado no existimos mucho. Ya lo dije, somos residentes, no tenemos mucho espacio donde estar. No obstante, en lo local, los alcaldes, los concejales, los profesionales, los trabajadores sociales, los funcionarios, etcétera, ellos sí que saben que estamos. Ellos sí que tienen que pensar sus políticas locales en función de sus vecinos, de todos sus vecinos. Fijaros qué paradoja. En lo local, administrar las normas para las basuras, las normas para los ruidos, las normas para la utilización del espacio público, hasta las normas dentro del patio de la escuela, es algo que se tiene claro. Y quizá sería tiempo ya que las autoridades locales tuvieran más poder para decir lo que es un vecino ciudadano al Estado. Porque ellos sí, con o sin papeles,
saben que hay personas viviendo en sus calles, pisando sus calles, compartiendo las tiendas, compartiendo las escuelas. Y con esto viven y con esto tienen que vivir y con esto construyen convivencia y con esto construyen sociedad. ¡Qué paradoja! La construcción ciudadana en el día a día, en la vecindad, en la cercanía, en mi opinión, habla de tres cosas: de interdependencia, de empatía, de solidaridad. De esto ya hablo, Semi. De igualdad, de reconocimiento de derechos y hasta de reconocimiento de las diferencias. Y habla de pertenencia, de legitimación y de participación. Y de esto voy a hablar. Creo que hablar de ciudadanía, hablar de participación en el marco español, ya, para empezar, por ende, es un marco difícil, porque ya los españoles ¿se dice desertar? Han desertado muchos espacios de ciudadanía. Hemos perdido muchos espacios para ejercer la ciudadanía, para participar. Ese es el marco. Y en este marco tienen que inscribirse acciones de ciudadanía y de participación de los inmigrantes. Uno, para todos, es tiempo de asumir efectivamente lo que decía Semineir, que la inmigración en España no es algo pasajero. Los vecinos tienen que entender que no se van a marchar. Dos, por lo tanto, creo que hay que asumir que vamos a tener que aprender a incorporar las diferencias. Y cuando yo hablo de diálogo intercultural, pasa por esto. Los españoles tienen que asumir que lo que le pasa al otro le interesa. Le debe interesar lo que le pasa al 3% de rumanos que están en el barrio. Le tiene que interesar que solamente 3% de rumanos, por ejemplo, quieren un templo. Le tiene que interesar. Construyendo ciudadanía. Y los inmigrantes deben interesarse por lo que le ocurre a España, por lo que le ocurre a la ciudad, por lo que le ocurre al barrio en el que están viviendo. Deben de interesarse por España, deben de ocuparse de España y preocuparse de España. Y lo digo siempre, y me da igual que piensas que estás aquí para 2 años, o 10 años, o toda la vida. Tu tránsito por esta tierra pasa porque te interesas
por esta ciudad, por esta tierra. Si no, efectivamente, no vamos a pensar en el nosotros. Y eso tiene que ver con que los proyectos migratorios deben de estabilizarse. Cuando digo esto, no estoy negando que las personas de origen extranjero tengan el legítimo anhelo de volver. Lo que estoy diciendo es que deben de transmitir estabilidad a los hijos, porque si no, tanto en los hijos como en los españoles van a ocurrir dos cosas. Si yo digo siempre que total, ¿por qué voy a hacer esto si me voy? Estoy diciendo a mi hijo que por qué va a intentar seguir las reglas del juego si él tampoco se va a quedar. Pero además estoy diciendo a los españoles que no se interesen por mí, porque me estoy presentando como un ave de paso. Y tampoco allí estamos construyendo el nosotros. Es importante que transmitamos una estabilidad para nuestros hijos y para nuestros vecinos españoles. Es también, cuando se es extranjero, no actuar por inercia. No actuar por inercia porque lo que somos aquí, lo que hacemos aquí, tiene trascendencia aquí y tiene trascendencia allá. Muchos de nosotros solamente nos estamos dedicando a reproducir esquemas que nos crean un espejismo de éxito en nuestro proceso migratorio y que nada más son que hemos entrado sin pensar en la espiral del consumismo. Muchas de las familias no transmiten más ya que una imagen del éxito que pasa por un mayor acceso al consumo. Allá lo transmitimos, aquí lo transmitimos a nuestros vecinos y a nuestros niños. Y no hay más, y eso es el éxito del proyecto migratorio. Y así nos definimos. Creo que a todos nos corresponden dos obligaciones. Cuando digo a todos, ya lo dije al Estado, pero también a los españoles y también a nosotros. Dos aspectos. Uno, creo que no hay que tener miedo a las identidades múltiples. Y no hay que tener miedo y hay que ser valiente, y eso sí también corresponde a los españoles, en crear sentimientos de pertenencia. Cuando digo que los padres no tienen que tener miedo a crear y favorecer las identidades múltiples, lo digo porque a menudo creen que es una traición que sus hijos se sientan españoles y de Móstoles. Una traición para con Marruecos,
para con Rumanía, para con Ecuador. En identidades múltiples tenemos más complejidad, pero más lugares de encuentro también. Hay una imagen que no soy muy original, siempre saco la misma, pero la viví en casa, la vivo en casa cada vez que hay un mundial de fútbol. Cuando empieza el mundial están todos los africanos jugando, algunos, los que han llegado al mundial. En ese momento, mi casa, yo tengo un hijo de 25 años y una hija de 19, vibra por África. Claro, eso de que como nunca se les ve a la tele y que son los débiles, entonces vibramos por África. Después pasa lo que pasa. Los africanos se quedan fuera y entonces ya vibramos por la selección española a muerte. Después pasa lo que pasa, la selección española. Y entonces, como pasó en el último mundial, vibramos por Francia y sufrimos cuando Zidane hace lo que ha hecho. Vibramos. Y creo que ya es tiempo que entendamos que en estas identidades múltiples es donde también hay un lugar para el encuentro, aun si es complejo, porque mi hijo, cuando está fuera, odia que se hable mal de España, no lo soporta y se pone como el que más. Aquí no soporta que hablen mal de los árabes y se pone como el que más. Pero cuando ya todos se juntan y hablan mal de Francia o de Argelia, también vibra. Y eso es el mejor regalo que le podemos hacer a España. Que tenga jóvenes allá por el mundo que vibren por ella. Sentimiento de pertenencia es cuando, como me ocurrió una vez, un niño negro, a quien le preguntaban unos mayores de dónde era, dijo: yo de Móstoles. Si conseguimos esto, podemos sentirnos orgullosos. Lo habremos conseguido. Estaremos en nosotros. Y esto es construir ciudadanía. Y la construcción ciudadana se hace también con los no ciudadanos. Se debe hacer también con los no ciudadanos, con estos que están en el limbo, con estos que no tienen papeles, con estos que están reuniendo papeles para el arraigo. También se puede hacer con ellos la construcción ciudadana, porque están, porque van a trabajar, porque alquilan los pisos, porque te los cruzan, porque sus niños están en la escuela. Tienen que reapropiarse del poder que todos y cada uno tenemos de pensar España, de opinar sobre España. Nadie te puede quitar este poder. También pueden crear ciudadanía. También, aun si la ley de extranjería no les da el permiso a asociarse, hay 1000 maneras de asociarse. Hay 1000 maneras de opinar. Hay 1000 maneras de pensar. El barrio
la ciudad España. También, y debemos, los que somos ciudadanos de hecho, de derecho, empoderarles, apoyarles, arroparles para que sean también ciudadanos, aun si se les ha querido invisibilizar, aun si se les esconde. Porque mirad, en un Estado de Derecho, en una democracia tan duramente lograda como la democracia en España, nos interpela a todos, ciudadanos y ciudadanas de España y de otros países. Nos interpela a todos, nos tiene que remover que haya no ciudadanos. Perdemos todos. La ciudadanía la tenemos que ejercer todos. Abandonamos alguna rienda a los políticos. Y yo estoy de acuerdo con esto que decía Montesquieu, de que si tenemos malas leyes es nuestra culpa. Tenemos que retomar todas las riendas para construir nuestro futuro, para construir la España que queremos. Y no la vamos a hacer sin la población de origen extranjero, porque ellos también son España y tienen que sentir que son España y tienen el deber de sentir que también son España y tienen que estar dentro de la construcción ciudadana de España. Y en cuanto a derechos, y voy a terminar así, si yo miro para atrás, hasta en democracia, los derechos nunca se han regalado. Los derechos nunca han sido regalados. Los derechos de ciudadanía siempre los hemos arrancado. Y hablando de inmigrantes, si tengo que arrancarlos, estos derechos de ciudadanía, estoy por la labor. Gracias. Muchas gracias, Fadila, por la intervención. Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. Hay 3 preguntas. Yo, si quieres, te las leo y ya. La primera es, la equiparación de derechos, deberes de españoles de origen y españoles de otros orígenes, ¿debe de ser tarea del Estado o debe de ser producto de la evolución de la conciencia ciudadana? Vamos, de todos, aunque sea esto a más largo plazo. Otra pregunta es, ¿qué modelo de inmigración o política migratoria propondría como ejemplo? ¿Perdón? ¿Qué modelo de inmigración o política migratoria propondría como ejemplo y si citaría algún país? Y por último, ¿cómo valoras el plan de inclusión aprobado por el Gobierno de España? Si quieres luego, bueno, es que era un poco por... La equiparación, en mi opinión, de derechos de los nacionalizados y de los autóctonos, esa era la pregunta, ¿verdad? Sí. Para mí es responsabilidad del Estado. También diría
que es responsabilidad del Estado para que esta mirada sobre el otro de la que hablaba mucho Semineir, para que esta mirada sobre el otro sea compartida por el español de a pie. Yo he vivido muchos años en Túnez y Túnez es diferente a otros países arabo-musulmanes, porque en Túnez, un año después de la independencia, en el 56, hubo una constitución y un código de la mujer que hasta hoy es uno de los más avanzados del mundo. Y aun si en Túnez, en ese momento, en el 57, estaban las mismas personas que podía haber en Argelia o en Marruecos, o en Arabia Saudí, o en Kuwait, o en Irak, o en Líbano, el hecho de que desde el Estado hubiera un planteamiento claro en cuanto a mujeres, los hombres de Túnez cambiaron mucho en su relación con las mujeres tunecinas. Por lo tanto, creo mucho en el peso de la ley y de los derechos. Para que los españoles nos vean como iguales, tenemos que garantizar a través del Estado esta igualdad, porque cambia la mirada. Por lo tanto, por supuesto, primero los derechos y por supuesto la tarea del Estado. Y lo otro, por supuesto, es también un aprendizaje. Pero si están las cartas sobre la mesa, si, por ejemplo, se declara España un territorio antirracista, las cartas están claras para aquellos que se están manifestando ahora contra los inmigrantes y contra el otro. Y los aprendizajes después a veces son lentos, a menudo, a veces avanzamos mucho. Pero hay que decir las cosas claramente desde el Estado. La segunda... ¿Qué modelo de inmigración o política migratoria propondría como ejemplo? Supongo que más que modelo de inmigración es de política de inmigración. Bueno, yo creo que no hay un modelo. Creo que es la gran suerte de España y creo que además en este caso lo estás haciendo bastante bien. La política española de inmigración está muy marcada por la política europea de inmigración. Y esto es algo que nos puede gustar o no, pero que tenemos que tener en cuenta. España, como Italia, como Grecia, no se habla de lo que la presión migratoria que está, por ejemplo, recibiendo Grecia es mucho más mayor a la española, por ejemplo. Pero por su posición geográfica, España es una puerta de entrada. Y obviamente España no decide sola sobre lo que hace con sus fronteras. Esto vamos a tener que admitirlo y es así. 2. Cuando digo que España no lo está haciendo tan mal, es que creo que en estos momentos España está intentando ver lo que se ha hecho fuera y recuperar algunos aspectos positivos y sobre todo lo que le ocurre a España no le ocurrió a Francia, no le ocurrió al Reino Unido, no le ocurrió a Alemania. Lo que le ocurre a España es muy peculiar. En menos
de 16, 17 años han venido muchas personas y sobre todo muchas personas de muy diferentes orígenes, y eso la obliga a España, a los españoles, a nosotros, a enormemente de flexibilidad y creatividad. Creo que se está teniendo esta creatividad. Se están ensayando muchos modelos. Creo que hace falta creatividad. Tenemos que inventarnos otros modelos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando hablaba de transnacionalidad, cuando hablaba de flexibilidad, que una idea de Semineir, que era de hacer contratos flexibles, estoy resumiendo, porque las personas que venimos a España tenemos varias historias de vida, tenemos varios proyectos vitales. Y él decía que para gente como los marroquíes, que no forzosamente, en un primer momento, tienen ganas de quedarse aquí y como temporales quisieran ir y venir, creo que habría que contemplar varias modalidades de residencias. Siempre estamos otra vez atrás para con las personas. Nunca somos proactivos en las leyes, en los reglamentos. Siempre somos reactivos, y a menudo las personas y sus movimientos son los que nos dan claves sobre las soluciones. Por lo tanto, creo que le toca un momento de gran creatividad. Creo que España puede enseñar a otros países, pero es un marco difícil, el marco europeo. Yo siempre creo que me toca, por la parte que me corresponde, animar a todas las personas que sé que están, porque es mi trabajo y me las encuentro, que están intentando innovar y crear varias vías para la integración de los inmigrantes. Y creo que ahora lo que falta es creer en sí mismo. España tiene que creer en sí mismo. Tiene que creer que es capaz de ofrecer un nuevo modelo, nuevos modelos. Yo la creo capaz. Y en cuanto al plan de inclusión, no conozco todos los detalles, pero me gusta la idea de que haya un plan de inclusión. Me gusta la idea de que justamente se esté trabajando especialmente, que no quiere decir aparte, sobre estas cuestiones. Yo creo mucho que hay que hacer y no hay que tener miedo en equivocarse. Estoy harta de la falta de valentía de los políticos. Estoy harta de que por equivocarse no hagamos cosas. Y yo creo que tiene que ver con la segunda respuesta. Creo que hay que hacer, hay que equivocarse y hay que levantarse. Y están haciendo. Y varias cosas estarán equivocadas. Pero para que hablemos de lo equivocado había que hacer.
Y por lo tanto me gusta esta manera de abordar las cosas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos vosotros. ustedes. Y bueno, cerramos por lo menos en la mañana.